Bueno, muchísimas gracias por esa amable introducción. Es un enorme placer estar aquí con ustedes y hablarles sobre el telescopio Hubble, que lo vemos aquí en pantalla. Creo que muchos de ustedes ya han escuchado del telescopio Hubble. Lleva allá arriba, en órbita, alrededor de la Tierra, ya hoy 26 años. Y probablemente no es una exageración decir que es uno de los instrumentos científicos más exitosos y más famosos que jamás hayamos construido, tanto en términos de su ciencia, de sus descubrimientos científicos y resultados, pero también en términos de su habilidad de fascinarnos, de fascinar el público, mandar fotos hermosísimas, fabulosas de aspectos astronómicos de la Tierra y del mundo, del universo. Es una historia de éxito enorme, pero no siempre fue garantizado su éxito. La historia que les voy a contar hoy es la historia de cómo el telescopio Hubble se concibió, cómo se inventaron esta idea y cómo se logró lanzar finalmente, pero fue una historia tortuosa, difícil, como suele suceder con estos enormes proyectos ambiciosos, y muchas personas han trabajado durante la historia muy duro. Mi rol propio ha sido muy modesto, un granito de arena. Como muchos de mis colegas, he utilizado los datos del Hubble extensivamente para mi propia investigación en los clústeres y acumulaciones globulares y estelares, y he trabajado también entre el 2003 y 2006 como un científico de instrumentación en las instalaciones de coordinación europea en Múnich, en el sur de Alemania, muy interesante, para ayudar a otras comunidades y otros países que se utilizan a bordo del Hubble. Voy a empezar mostrándoles algunas imágenes que hemos recibido de Hubble durante todos estos años y que les debe dar una idea de la amplitud y la grandeza de este descubrimiento. Los planetas en el sistema solar, Saturno obviamente, y aun cuando muchos de los grandes planetas y también los más pequeños del sistema solar han sido visitados ya por satélites durante muchos años, la gran ventaja de un telescopio como este es que podemos tener cubrimiento continuo, permanente, y podemos seguir yendo y observando una y otra vez. Hubble ha sido muy importante para la ciencia del sistema solar, pero al ir más allá, tenemos imágenes como esta. Ahora nos vamos a este objeto que es una nébula planetaria. No tiene nada que ver con planetas, sino que da una imagen semiplanetaria al observarlo con un telescopio pequeño, pero son la capa exógena, las capas exógenas de una estrella que explotó. En unos 5.000 millones de años de ahora el Sol va a estar así, va a ser un núcleo chiquitico aquí, que es lo que se llama un enano blanco, y esta atmósfera enorme a raíz de la explosión, y vemos todos estos detalles bellísimos en la estructura de la nébula, y es algo que Hubble ha sido muy importante para nosotros, seres humanos, poder estudiar estos fenómenos y estas cosas. Esto se llama la nébula Águila, también se llaman los pilares de la creación, tiene estos nombres. Lo que vemos aquí son nubes de gas que están formando estrellas. Vemos aquí, tenemos una idea de la luz de las estrellas, casi que va a salir, va a brotar, y como que se estuvieran naciendo nuevas estrellas profundamente en estas nubes. A unos dentro de 100.000 años aproximadamente podrá empezar a haber explosiones como esta. Esta es una acumulación de estrellas más joven. Esta es una imagen hecha para el 21º aniversario de Hubble.
Esto un par de millones de años más o menos estas estrellas, y todavía vemos gas remanente o residuos de gas desde que cuando se formó este cúmulo. En el otro extremo de edades tenemos objetos mucho más antiguos. Estos son los objetos que yo estudio. Esta es una imagen, esta es una foto que tomé yo mismo y se las traje como parte de un proyecto de investigación. Estos son muy antiguos, muy objetos, y mejor dicho, son casi tan antiguos como el universo. Son casi fósiles estelares que podemos estudiar. La ventaja de tener Hubble es que es unas imágenes muy agudas, de gran fidelidad, que nos permiten mirar las estrellas casi en el centro de este clúster o de estrellas muy denso que vemos aquí en el centro. Podemos ir más allá, por fuera de nuestra propia galaxia, podemos tomar cosas como esta. Esto se llama la galaxia sombrero, por obvias razones. Es otra galaxia fuera de la nuestra. Todos estos punticos que ven aquí, muchos son cúmulos globulares, como vimos en la imagen anterior, pero ahora pertenecen a esta galaxia. Hubble nos permite tener el privilegio de ver estos punticos, y lo que podemos ver, si vienen con mucho cuidado, que prestan atención, en la parte de atrás, en el fondo, vemos cosas que aparecen, son una galaxia aquí, otra galaxia por acá, y otras que están justo en el límite de lo detectable, de lo percibible, de lo que nosotros podemos ver. Y más adelante, ¿qué pasa si quitamos esta galaxia y pudiéramos ver un vacío? ¿Qué veríamos? Vamos a volver a esas posibilidades de visión. Hubble nos ha dado imágenes fantásticas de galaxias fusionándose. Vemos dos galaxias que están colapsando, colisionando, formando nuevas estrellas jóvenes y cúmulos estelares. Y al ir más allá, podemos ver otros cúmulos o clústeres de galaxias como este maravilloso clúster de galaxias y estrellas amarillas. Vemos muy lejos nuestro, y este cúmulo de galaxias es tan masivo, tiene tantas galaxias, que la gravedad, la poder gravitacional dobla la luz de cosas más allá. Estas son las cosas azules que vemos aquí, son galaxias detrás del cúmulo estelar, y la luz está doblándose, está a merced de la gravitación tan poderosa. El telescopio Hubble lo usamos y lo usamos como un telescopio universal para estudiar estas galaxias muy distantes. Estos son algunos ejemplos de los tipos de cosas que el Hubble nos ha permitido hacer, y el punto que quería compartirles a ustedes en Ciencia en Bicicleta es que no hay una sola cosa, como preguntó ahorita la periodista del Parque Explora, cuál es el área de la astronomía. Todas las áreas de la astronomía ha contribuido el Hubble, todas las áreas, desde los planetas hasta la cosmología, la estructura del universo, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las regiones que mostramos. ¿Por qué es tan especial este telescopio? Porque hay algunas cosas que hacen especial el Hubble comparado con otros telescopios. Realmente lo más fundamental son estas imágenes de tanta fidelidad, la calidad óptica, la calidad de imagen es impresionante. Realmente solo está limitado por las leyes fundamentales de la óptica. Si ustedes tienen un telescopio en la Tierra, tienen que mirar hacia afuera, pasar por la atmósfera, y aquí tenemos un regalito de animación de cómo sería un cráter en la nube, en la luna, si lo pudiéramos mirar, porque lo estamos mirando a través de la atmósfera. Hubble no tiene que sufrir esas distorsiones. Aquí tenemos otra ilustración de otro telescopio. Probablemente todos han visto las estrellas que titilan en la noche, titilan. Eso no es porque las estrellas estén titilando, sino porque la luz, hay un disturbio y una distorsión al pasar por la atmósfera. Entonces se genera esa distorsión. Al mirarla por un telescopio de enorme tamaño, no vemos solo esto, sino que vemos un movimiento y cambio de forma todo el tiempo. Y eso realmente significa que incluso así tengas un telescopio enorme en la Tierra, nunca tienes imágenes tan agudas, tan fieles como las que podemos tener con un telescopio de 20 centímetros. En el caso, el Hubble tiene un espejo de 2,5 metros de diámetro. Quiere decir que podemos tener imágenes, muchas, pero muchísimas veces más precisas y de mayor fidelidad que estas imágenes de telescopios de Tierra. ¿Qué tan precisas son? Vamos a ver, pensé en una analogía para ustedes colombianos.
Una manera de verlo, si tú tienes dos estrellas juntas, ¿cuál es el ángulo más chiquito que puedes tener y decir que hay dos estrellas? 0.00006 de grados, y probablemente eso no significa nada para ustedes. Entonces tratemos de aterrizarlo de otra manera. Supongamos que cojamos dos moneditas de 100 pesos. De 100 pesos. Pónganlas juntas, de 100 pesos colombianos. ¿Qué tan lejos las puedo poner y poder saber que hay dos monedas? Si las pongo allá atrás, donde están los técnicos de Explora, alguien con un buen ojo podría hacerlo a ojo limpio, ¿no? Pero ¿qué tal si utilizamos a Hubble? ¿Hasta dónde podemos irnos? ¿Hasta qué tan lejos podemos ir con dos moneditas de 100 pesos? La respuesta es de Medellín a Bogotá. 240 kilómetros. Mire Google Maps, 240 kilómetros de Medellín. Resulta que en Bogotá podemos ver dos moneditas si no hubiera montañas, si no hubiera ningún obstáculo y no hubiera montañas y nada en el camino, podríamos ver con el Hubble dos moneditas de 100 pesos en Bogotá desde aquí. Esa es la potencia fantástica que tiene el Hubble. Esto es lo más importante, la calidad de la imagen, pero también hay otras cosas muy especiales del Hubble. Una es que podemos observar longitud de onda ultravioleta. Sabemos que está encerrada en la atmósfera y por lo general es algo bueno, porque si no, pues nos quemaría el sol rapidito. Pero a veces los objetos astronómicos emiten luz con longitud de onda de ultravioleta que queremos estudiar y está fuera de la atmósfera, y eso queremos estudiarlo. Y tenemos la gran ventaja que cuando estamos en el espacio el cielo es muy oscuro, mucho más oscuro que si estamos en la Tierra. Así vayamos a un sitio muy oscuro en la Tierra, en el espacio es mucho más oscuro, nunca está completamente oscuro. Estamos en el espacio, se oscurece muchísimo más y aumenta los contrastes entre las galaxias más tenues y las estrellas que queremos estudiar y el fondo del firmamento. Son las tres principales ventajas. Esto ha sido bien conocido, han conocido estas cosas los hombres hace tiempo. La idea de poner un telescopio en el espacio no es tan nueva para ustedes en esta generación. La primera sugerencia que hubo fue este alemán, Hermann Oberth, escribió un libro en el 23, era muy un pionero en la época, nunca, sobre cohetes que se podían mandar al espacio y que se podría hacer, era puramente teórico, ¿no? Y la sugerencia era que se podría poner un cohete en un telescopio en un cohete y estudiar las estrellas y las galaxias. El 23, esto era revolucionario, de hecho era casi ciencia ficción. Pero no se demoró mucho después de eso, antes de que empezaran a hacer progreso en ciencia de cohetes. Obviamente la Segunda Guerra Mundial con los famosos cohetes B-2 aceleraron el estudio, y este alemán, Lyman Spitzer, empezó estudios detallados de lo que se necesitaría realmente para lanzar el cohete. Empezó pronto después de la Segunda Guerra Mundial, entonces por eso se puede decir hoy que la historia del Hubble empieza realmente la historia con un reporte que Spitzer escribió para la corporación RAND de los Estados Unidos. El proyecto RAND era un think tank, era un centro de investigación norteamericano que estaba mirando qué podíamos hacer para mandar satélites al espacio. Muchas cosas se consideraron. Spitzer escribió un reporte breve, conciso, pero muy influyente sobre las ventajas enormes de un observatorio extraterrestre. Vemos que él sugería que debía ser de 5 a 15 metros. Un espejo de 5 a 15 metros, el más grande que hemos construido hasta ahora. En esa época era de 5 metros, pero era en California, en Paloma Mountain, en California, pero en la Tierra, ¿no? Esta es una paginita del informe de Spitzer. No es que lo lean, tranquilos, pero la idea es que delineó algunos casos o argumentos para vender la idea y que le dieran el presupuesto. Eran revolucionarias. Lo primero era la extensión, lograr descubrir la extensión del universo, saber cuál era la estructura y la extensión, la estructura de las galaxias, imágenes detalladas de las galaxias y comprender las estructuras espirales y demás. Un segundo.
Y también su argumento era la estructura de los cúmulos globulares y la naturaleza de otros planetas. Estas son todas cosas que él esgrimió y todo esto lo está haciendo Hubble hoy en día, y él habló de planetas, pero en nuestro sistema solar. Él nunca pensó, y una de las cosas que descubrimos fue los exoplanetas fuera del sistema solar, en otras estrellas. Son algunas ideas que él generó, pero también tuvo una gran visión de darse cuenta, y estoy citando directamente, de que la principal contribución de este instrumento radicalmente nuevo sería descubrir nuevos fenómenos aún no imaginados por el hombre y de pronto modificar profundamente nuestros conceptos del espacio y del tiempo. Piensen cosas que va a hacer, pero el descubrimiento más grande son los que todavía ni siquiera hemos pensado aún. Podríamos continuar y continuar, vamos más cerca, adelantemos la historia. En los años 60, el 69, fue el director Spitzer de un comité bajo la Academia de las Ciencias de los Estados Unidos que estaba mirando la idea de construir un telescopio, y publicaron su informe en el 69, donde la conclusión fue que un telescopio espacial de 120 pulgadas de apertura, unos 3 metros, sería únicamente importante para solucionar los problemas de astronomía. Y este reporte, esta es la página, la cubierta del informe. También se hizo una declaración de que sería muy importante para poder atender, a darle servicio en órbita, que tuviera un mantenimiento. La instalación tendría que ser a intervalos y mantenimientos a intervalos frecuentes en el espacio. De manera, esto es el 69, no era ciencia ficción ya, pero era el mismo año que el primer hombre aterrizó en la Luna, de manera que todo empezó a combinarse. De hecho, el vehículo, el transbordador espacial, estaba en desarrollo en esa época, todo se sincronizaba, y el desarrollo empezó en el 72. Y de hecho, el espacio desde el principio estuvo diseñado para caber y ser lanzado y atendido y mantenido por el transbordador espacial, de manera que tenía que caber en el espacio de carga del transbordador. Todos estos programas se hacían de manera complementaria y conjunta. Muy bien, vamos al 77, ya más cerquita de nuestra historia. Empezó a financiarse, se aprobó el presupuesto por el Congreso de los Estados Unidos, ya llegó a 4 metros, ha venido creciendo de 4 metros, 95 pulgadas, y hubo mucho cabildeo de Spitzer. Fue una tarea titánica lograr el presupuesto, y hablando con sus colegas científicos, no todos los astrónomos estaban convencidos de que era una buena idea y de que era un gasto inteligente y iba a costar mucha plata, sí, y no había plata para otros proyectos, habría que priorizar. Entonces trabajó muy duro para convencer a sus colegas y obviamente el Congreso y al presupuesto de los Estados Unidos. Vamos al 77, luego en el 81, el telescopio, el Instituto de la Ciencia del Telescopio abrió. Este es el campus de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, en Maryland. Ahí es donde el telescopio está siendo operado todavía hoy. Muchos genios y gente fabulosa. Yo he estado ahí varias veces. Gente maravillosa, fantástica, muy dedicada a sacar lo máximo que podamos del Hubble. Este es el edificio en el 81. Ha cambiado un poco, se ha cambiado, se quedó chiquito, ya hay otras alas a la derecha y a la izquierda. Ha crecido el edificio. Este era el 81. Originalmente planearon la fecha de despegue en el 83 para lanzarlo, pero unos retrasos. Lo que pasó en el 83 es que hasta eso, lo que se llamaba el Gran Telescopio Espacial, se le dio el nombre de Edwin Hubble, que es uno de los astrónomos más famosos de la historia de la primera parte del siglo XX. Aquí lo vemos en la foto con su pipa, no la soltaba nunca, y una de las cosas que lo reconocía a él era el descubrimiento de este teorema de la relación de velocidad a distancia. Esto lo publicó Hubble en el 29, donde vemos las velocidades de las galaxias como función de la distancia. Lo que vemos ahí es que las galaxias todas tienen velocidades radiales positivas, están alejándose de nosotros todas, mientras más lejos estén, más rápido están volando.
avanzando más rápido del universo, se está expandiendo. Esto básicamente es el descubrimiento de la expansión del universo y se lo podemos medir la pendiente de esta línea, podemos calcular la edad del universo, básicamente podemos hacer la película al revés y ver hace cuánto las galaxias se concentraron en un solo punto, en el que fue uno de los principales descubrimientos científicos y de los argumentos para el Hubble, y unas mediciones muy precisas de la relación del universo para determinar nuestra edad. Como vengo de Europa, debo mencionar que también Europa está activa. El telescopio Hubble es una colaboración de diferentes agencias del mundo. La NASA en Estados Unidos ha hecho la mayoría del trabajo y pagado la mayoría, pero la agencia europea también se involucró desde muy temprano en el 75, la agencia europea espacial, y tiene 15% de participación en el proyecto. Pagan el 15% del costo de los instrumentos, de los costos, del mantenimiento, y a retorno el acuerdo es que los europeos, los astrónomos, obtienen 15% del tiempo de observación, pero es una regla muy rígida realmente, es más flexible, digamos, no formal, pero ha funcionado supremamente bien. De todas maneras, la gente de todas partes del mundo puede aplicar para observar, incluso ustedes también en Colombia, si trabajan en un instituto astronómico, e incluso aquí en Medellín, en otra parte del mundo, pueden aplicar y pedir permiso para tener tiempo de observación. Se revisa la propuesta de investigación o lo que quieren hacer, y si les gusta pueden obtener el tiempo. Entonces, estas son las oficinas centrales del Observatorio del Sur de Europa, en Múnich, Alemania. El telescopio, de ahí se coordina todo la participación europea, y aquí es donde yo trabajé durante 3 años, entre el 2003 hasta el 2006, un sitio muy chévere también para trabajar. Muy bien, este es en el 85, finalmente estaba listo. Este es el espejo del Hubble. Antes de montar, este es el corazón del telescopio. Este es el lente como el de una cámara ordinaria, pero enorme y de una gran calidad, y enfoca la luz en el plano focal y lo dirige hacia los instrumentos. El espejo es 2.5 metros en diámetro, ahí lo ven a escala, no es tan grande como otros que hay en la Tierra, hay otros mucho más grandes, pero en la Tierra la diferencia es que este está en el espacio. La tolerancia es mucho más estricta, y obviamente hay problemas también de fabricarlo, de mandarlo en un cohete, es decir, los costos se triplicaron, se multiplicaron, se retrasaron los presupuestos, los tiempos, pero finalmente estuvo listo en el 85 y lo montaron en el telescopio. Aquí lo tenemos en plena producción, listo para lanzamiento. Casi esperando prácticamente que el cohete, que el transbordador espacial lo llevara al espacio. Pero muchos de ustedes se acuerdan en este momento. Todos nos acordamos dónde estábamos exactamente cuando explotó el Challenger. Exactamente sabemos dónde estaba, lo iban a lanzar al espacio, pero se desbarató y se explotó en pocos segundos. Una gran tragedia, los 7 astronautas a bordo perdieron la vida, y la NASA paralizó toda la flota hasta que pudieran ver qué había pasado. Entonces esto retrasó todo el programa hasta el 88 antes de empezar. Entonces es otra historia diferente que no tenemos tiempo hoy de profundizar, pero para Hubble obviamente esto impactó, hubo retrasos, no fue tiempo perdido totalmente, se utilizó para tratar de mejorar algunas de las tecnologías y de los sistemas dentro del telescopio, y finalmente en el 1990 se lanzó el Hubble a bordo el Discovery, que finalmente despegó al espacio. Muy bien, voy a contarles un poquito sobre los datos técnicos, no los voy a aburrir mucho con esto. El telescopio, en cuanto al diseño, es estándar, es un instrumento telescópico estándar astronómico. Tenemos el espejo primario de 2.4 metros, de arriba la luz viene por aquí, se refleja por el espejo primario, hay un espejo secundario, tal como ocurre en las cámaras, y un plano focal donde se puede redirigir a cinco instrumentos
muy especializados, diseñados cada uno para algo muy especial, para explotar las capacidades únicas y maravillosas que Hubble ofrece. Algunas hacen imágenes muy fieles, otras miran luz ultravioleta y el espectro de luz ultravioleta y todo tipo de instrumentos muy especializados. El diseño óptico es estándar, consiste de estos dos espejos principales que tienen una forma hiperbólica, y el diseño se utiliza en muchos otros telescopios en todo el mundo. Es algo muy grande, es enorme, comparámoslo con un bus de colegio americano, ¿no? Digamos que en Colombia se usan más los buses chiquitos, pero esto es un bus tipo americano, el diámetro es 44 pies, hagan la cuenta en metros, 44 pies. Y aquí vemos una vista transversal, aquí tenemos el espejo primario, el secundario acá, y aquí están todos los instrumentos científicos y podemos ver a escala humana, aquí pues están diseñados para que los puedan sacar los astronautas y reemplazarlos por otros instrumentos o hacerle mantenimiento. Está todo pensado desde el principio. Hay 5 instrumentos científicos, aquí hay 4 y el quinto, y aquí hay otros 3 sensores o guías que se utilizan para controlarla, cómo apunta o a dónde apunta o se dirige el telescopio. Hay muchos instrumentos muy sofisticados, son 5 instrumentos altamente sofisticados. Entonces Hubble no es solamente un telescopio, también es un satélite que tenemos que poder controlarla, a qué apunta y cómo se comunica. Tiene todo un sistema de comunicaciones muy sofisticadas y giroscopios que lo hacen mantenerse en órbita y comunicarse con... Si usted quiere apuntarle a una galaxia o a otra, tiene que utilizar lo que estos ruedas de reacción muy sofisticadas. Utilizan el principio de impulso a conservación angular. Por ejemplo, se tiene en una dirección, el telescopio utiliza estas reacciones, utiliza física profunda para poder hacer esto, y tiene todos estos giroscopios, tal como un giroscopio, que miden en qué dirección se estaba apuntando. Entonces estos giroscopios son muy importantes. Sin los giroscopios no se sabría en qué dirección está apuntando el telescopio. Tenemos también que mandar a la Tierra los datos, bien importante, ¿no? Entonces es todo un sistema, toda una secuencia. La luz viene de una estrella distante o galaxia, la capturamos por el Hubble con los instrumentos hiper sofisticados y luego la transmitimos a esta red de satélites que la NASA opera, no solamente para Hubble, sino para otros satélites que hay en órbita. Se manda por unas a la Tierra y se manda un archivo de datos en el Instituto de Ciencia Espacial, y este archivo es muy importante. Esta base es muy importante. Este archivo si yo solicito observaciones de Hubble, del telescopio, yo soy el único que tiene acceso a esas observaciones por un año. Van al archivo, se quedan durante un año, tengo una contraseña, y después de un año los datos se vuelven públicos y cualquiera, ustedes pueden bajar los datos, utilizarlos para su ciencia. Si tienen ideas o pueden utilizar, como yo he tenido, básicamente son para la humanidad. Entonces hoy la mitad de los artículos, investigaciones y estudios son de dominio público y se basan en archivos. En la otra mitad son datos que alguien propuso obtener como una investigación formal. Muy bien, continuemos la historia, seguimos hasta en el abril 25 del 1990, el telescopio fue finalmente liberado por el transbordador a unos 600 kilómetros de la Tierra. Esos 600 kilómetros es como lo más lejos que lo podía mandar el transbordador en esa época. Idealmente nos hubiera gustado tirarlo más lejos, pero esa era la tecnología que teníamos, porque está ya dando la vuelta a la órbita y está muy cerca, y la mitad del cielo del firmamento lo bloquea la Tierra. Entonces son 90 minutos, ¿no? Entonces solo se puede observar un objeto por la mitad del tiempo, unos 15 minutos cada que da la vuelta. Entonces nos hubiera gustado que estuviera más lejos, pero bueno, no hubiéramos podido hacerle mantenimiento con la tecnología que teníamos, con el transbordador que mandaba a los astronautas. Entonces obviamente todo el mundo
asunto estaba muy curioso, muy curioso. Desafortunadamente, la calidad de las imágenes iniciales de las primeras fueron no lo que estaba esperando la gente, no eran tan precisas y no solo para un instrumento, sino varios instrumentos. Eso rápidamente nos dimos cuenta que había un problema con la forma del principal espejo. Entonces la prensa nos crucificó, mejor dicho, éramos los hazmerreíres de la prensa. Hablaban de 1.500 billones de dólares, o sea, la metida de pata de 1.500 millones, pero ojo los bilingües que no son 1.500 millones, sino 1.5 billones de pesos, es decir, 1 millón multiplicado por 1.5 millones. Paréntesis de traducción. Miremos aquí las observaciones al principio. Esto es cuando un telescopio está en la Tierra. Estas fueron las primeras imágenes mejores, pero se suponía que iban a ser mucho más precisas. Es mucho mejor que lo que había en la Tierra, sin embargo la prensa nos crucificó. Vemos que era mejor, pero obviamente no era lo que esperábamos. Tenemos este halo que contenía, digamos, era 90% de la luz. Entonces solo 10% de la luz estaba en este punto central y era un gran problema. Muy bien. Después de la reparación, obviamente, esto se debió a un problema con la forma del espejo primario. ¿Qué tan grande fue el error? El error fue pequeñito. Aquí miramos exactamente cuál fue el error. El área verde es la forma que tenía el espejo y esta línea era la forma que tenía que tener. Y la diferencia son prácticamente 2 micrómetros, o sea, un pelo humano es 200, o sea, es mucho más grande un pelo humano, o sea, le parecería pequeño el error, pero es 4 veces la longitud de onda de la luz visible. Para tener imágenes precisas no podíamos tener un error más grande, era muy preciso, mejor dicho, era un error suficientemente grande como para distorsionar las imágenes, como vimos, pero era muy chiquito. Siguiente pregunta es ¿cómo pasó? ¿Cómo diablos pasó? Bueno, una investigación, todo el cuento, se lanzó una investigación, tratamos de ver qué había pasado, algo tenía que haber salido mal y en el tema de producción, supuestamente en el área de producción y de pulido, y lo rastrearon a un errorcito en un aparato para pulir en el laboratorio donde se utilizó este dispositivo que se llama un corrector de nulidad reflectiva, RNC. Esta cosita que vemos aquí pasa por todos estos espejos y lentes, aquí al principal lente y luego se refleja para pulir y tiene que llegar y tiene la forma correcta. Bueno, entonces este fue el aparatico que en la corporación que hizo la empresa. El problema es que la distancia entre este lentecito y el espejo era 1.3 milímetros, de mucho más grande de la cuenta, y era un aparato de calibración. Hoy no tenemos tiempo de meternos en el cuento, pero realmente el aparato era de 1 metro y esto 1.3 milímetros de un aparato de calibración, y ese fue el error. Y si se calculaba qué forma tenía que tener el espejo con este errorcito, bueno, pues ahí tienen el tipo de imágenes que se obtendrían. Pues las imágenes simuladas tenían el mismo tipo de error como las imágenes que llegaron a la Tierra, entonces la gente estuvo segura que esa fue la explicación del error. Muy bien. Bueno saber, ¿no? Pero lo importante es qué hacemos al respecto. Podemos pensar en varias soluciones. Una es mandar otra vez el transbordador, traer el telescopio, arreglarlo en la Tierra y volverlo a lanzar. Un poquito más caro, o utilizar un espejo de respaldo backup que había hecho Kodak. Uno de los acuerdos en el acuerdo era que lo hiciéramos el backup y entonces tuvieron que hacer un subcontrato con otra compañía para hacer un espejo idéntico, pero con pruebas adicionales para que hubiese redundancia, y Kodak se ganó el contratico y hicieron uno igualito y probablemente era perfecto. Entonces,
Entonces, bueno, se podría pensar en reemplazarlo en el espacio, pero rápidamente fue claro que no era funcional y posible, que era un riesgo mayor, que hubiera retrasado mucho el proceso y que no era algo que NASA necesitaba en ese momento, y también era peligroso porque era peligrosa la operación con un peso con un gran peso, etcétera. Muy bien. Entonces no, era muy peligroso. Entonces la solución que decidieron al final era instalar un nuevo instrumento que se llama COSTAR, que se llama un reemplazo axial telescópico de óptica correctiva. La sigla COSTAR para arreglar la tergiversación óptica, un instrumento para corregir la tergiversación óptica, y otros instrumentos sofisticados que mejorarían y se incorporaron y se fueron para, digamos, reversar el error con tecnología óptica. COSTAR fue el primero de estas correcciones. De hecho, este fue obsoleto y después hubo muchas otras correcciones y muchos otros instrumentos. Esa era la idea. Esta es una imagen de COSTAR, el primer instrumento. Este es el plano focal del telescopio. La luz entraba por aquí, de la izquierda, entraba derechito al instrumento. Entonces el papel era capturar la luz y corregir el error con ciencia óptica y redirigirlo para hacer la corrección de la tergiversación. Significa que uno de los instrumentos del Hubble, de los originales, tuvo que ir y tuvimos que descartar un equipo, un instrumento, y darle espacio a este aparato, y hubo que quitar uno de los instrumentos de los 5 que había y lo reemplazamos con este. Fue una decisión muy difícil de tomar, pero la tomaron. Bueno, son unos espejos muy complicados, no muy grandes, pero muy sofisticados, de 2 centímetros, pero es de lo más sofisticado que hay en la óptica mundial, y con la misma precisión exquisita que se necesita para este tipo de aparato. Entonces esperó que funcionara la cosa, cruzaron los dedos, y en el 93 en la primera misión de mantenimiento se hizo, y los astronautas trabajaron muy duro, 5 caminadas espaciales, más de 35 horas y pico, y reemplazaron uno de los instrumentos que se llamaba la cámara planetaria de campo ancho, la reemplazaron, que ya tenía la corrección incorporada. Y a la cámara, reemplazaron una cámara que no tenía la corrección por otra cámara con COSTAR, que ya tenía su propia corrección. Entonces empezaron a reemplazar. La pregunta es, ¿funcionó o no? Cruzaron los dedos y funcionó. Y funcionó antes y después, finalmente antes y después, antes de la óptica correctiva y después de la óptica correctiva de COSTAR, felizmente. Y la cámara planetaria de campo ancho, esta es la anterior, la foto antes y la foto después a la izquierda. Estoy citando a Antonella Nota, uno de los del grupo científico. Cuando vimos las imágenes pensamos que era como que la historia se hubiera borrado, y 3 años de dolor se hubieran borrado para todos ellos, porque fue muy angustioso. Este fue un gran éxito que conocemos hoy, y ya no hay forma de que podamos hablar de todos los resultados, porque son muchos. Todos los años hay unas aplicaciones para propuestas, más de 1000 aplicaciones, más de 1000 solicitudes de qué es lo que quieren hacer. Entonces no hay tiempo para todo. Reciben 1000 solicitudes de investigaciones, y tienen que seleccionar unas 200 para priorizar el tiempo, y esos son los programas que se implementan y donde se obtienen los datos y se escriben los artículos e investigaciones. Por lo menos hay 2 artículos diario, y hasta la fecha, en los 26 años de historia, más de 13.000 artículos científicos se han publicado hasta la fecha. Como ustedes saben, hay comunicados de prensa diariamente en el mundo. Muy bien, voy a tomar 2 punticos, digamos, de importancia. El primero, el cometa Shoemaker, que es el cometa zapatero, se llama Shoemaker, Levy 9, y claramente no iba a ser... se acercó muchísimo a Júpiter hace unos 2 años,
hace unos 2 años, y cuando se calculó la órbita se volvió claro que los fragmentos iban a pegar contra Júpiter en julio del 94. Fue una excelente oportunidad de que Hubble mirara un fenómeno espacial de particular belleza. Miren los fragmentos, y esa es la sombra de eso es una sombra de la nube, de una de las lunas de Júpiter. Es la conferencia de prensa. Aquí vemos a Heidi Hammel, una de las científicas, coordinándolo todo y de las campañas de observación de este evento. Estos son los descubridores, Carolyn Shoemaker, Carolyn y Eugene Shoemaker, ambos de apellido Shoemaker o Zapatero, y ellos fueron los descubridores. Aquí tenemos las imágenes hermosísimas. Aquí es donde hubo el colapso, ahí donde ven la parte rojiza, y aquí vemos un mes de tomas estudiando esas imágenes. Se aprendió muchísimo de la atmósfera de Júpiter y de los cometas. Estoy seguro que fácilmente podíamos tener una charla entera solamente de este fenómeno, de este evento histórico. Aquí mencionamos estas galaxias pequeñitas que se ven detrás, en el límite de lo visible. Ustedes pensarán, si yo miro muy duro, hacia una pieza del universo completamente vacío, ¿qué veríamos con Hubble? No todos los astronomistas estaban convencidos que era algo que valía la pena invertir el tiempo de Hubble, pero el director tiene cierta fracción del tiempo y tiene cierta holgura y discrecionalidad, y decidió, bueno, usémoslo, porque había muchas solicitudes para que haya una exposición profunda, un espacio vacío que se llama, lo que se llama hoy el campo profundo de Hubble, y así se llama, más de 43 horas en diferentes longitudes de onda, desde ultravioleta hasta infrarroja total, para mirar los colores y toda la gama de la galaxia. Miremos lo que pasa. Esta es la imagen que salió. Impresionante. Muestra 3.000 galaxias visibles. Es claro que cuando uno mira, es como que las galaxias se están casi tocando, y estamos mirando en lo profundo del universo. Entre galaxias todavía son enormes. Las más grandes son las que son relativamente más cerca. Miremos estos punticos aquí, donde la luz ya viene viajando más de 12 billones de años. 12 billones de años. Cuando eran muy jóvenes, cuando el universo solo tenía como 1 billón de años apenas, nos llega la luz. Utilizamos el universo como una especie de libro de historia que nos muestra en la lejanía cómo era el universo cuando era joven. Vemos otros campos profundos de Hubble que se han observado. Esto se hizo con la cámara planetaria 2, con los instrumentos que se han venido actualizando, y hemos podido cada vez mirar más y más lejos en el universo. Otra cosa bien interesante, la energía negra, la energía oscura o negra. Es más difícil de tener buenas ilustraciones de la energía negra, pero lo que hace es que puede tomar estas supernovas, son estrellas en explosión en distantes galaxias, y lo usamos para medir las distancias entre las galaxias. Y si luego usamos también, si medimos qué tan lejos vemos la velocidad en que se aleja, en que Edwin Hubble descubrió hace muchos años, teóricamente, obviamente, pero ahora podemos corroborar la tasa de expansión del universo, y parece que si tiro algo, va a retrasarse, y de la misma forma la gravedad entre las galaxias debería frenarla un poco la expansión. No esperamos que si tiramos un cohete siga volando más y más rápido, ¿no es cierto? Pero eso es lo que está pasando en las galaxias realmente. No sabemos por qué está haciéndolas acelerarse y alejarse, pero tenemos un nombre y lo llamamos la energía negra, y podemos describirla matemáticamente con las ecuaciones de Einstein, con la teoría de relatividad,
pero decir que la entendemos realmente hoy es una exageración. Este es el informe de Spitzer, que dice que Hubble ha modificado profundamente nuestros conceptos e idea del tiempo y el espacio, y estos son algunos de los investigadores que recibieron el premio Nobel en el 2011. Estos son el profesor Smith, el profesor Bryan y Holtz. Aquí quiero mencionar que Spitzer él mismo vivió para verlo, felizmente vivió su éxito. Hay un artículo que publicó en el 90 ¿qué dice aquí? Ustedes ven mejor que yo, 95. Spitzer estaba trabajando en los datos casi hasta su muerte, casi hasta el día que murió. Este artículo es más típico del tipo de trabajo que se ha hecho con el Hubble. No es algo que necesariamente es ni glamoroso, ni sofisticado, ni moja prensa, pero utiliza el telescopio de una manera muy única para estudiar la composición maravillosa de las nubes, de los gases, de las líneas, de la parte más inaccesible del espectro. Spitzer trabajó mucho, toda su vida, escribió libros y fue uno de sus principales intereses científicos. Él murió en el 97, estaba trabajando en la oficina hasta el último día, hasta su último suspiro. En el 2003 lanzó lo que se llama el telescopio Spitzer, en honor a él, que es uno de los grandes observatorios que ha lanzado la NASA. Hubble fue el primero de los grandes observatorios, ya hay muchos más para ver la luz ultravioleta, luego el de rayos gamma y el de rayos X, y el último fue el Spitzer, en honor del profesor Spitzer. Entonces me pareció muy apropiado que lo nombraran a nombre de él. Muy bien, un poquito más sobre las misiones de mantenimiento y de servicio. Ha habido 5 en total que han reemplazado diversos instrumentos y aparatos. La última casi no pasa. Voy a decir unas palabritas sobre esa porque fue muy tortuosa. La habían programado para el 2004. Iba a instalar 2 nuevos instrumentos, el espectrografía de los orígenes cósmicos, que pronto no lo querían ya, y una cámara de campo profundo que iba a reemplazar la otra, y otros giroscopios, etcétera, y otros aparatos importantes para apuntar cada vez más precisamente, y se esperaba que si esos no se instalaran, pues que el telescopio básicamente iba a estar ciego en el 2008. Bueno. Y otro desastre del transportador, el Columbia. El Columbia se desintegró al entrar la atmósfera en el 2003, y la reacción de NASA fue decir, de ahora en adelante solamente vamos a volar a la estación espacial cuando los astronautas puedan chequear que todo esté bien antes de volver a la Tierra. No vamos a volar al Hubble y hacer misiones de mantenimiento porque era muy peligroso. Pero la prensa y el público estaba del lado del Hubble, y a todas voces los periódicos y el público estaba pidiendo a gritos que no sacrificaran al Hubble y que le hicieran mantenimiento. Y obviamente los científicos estaban preocupadísimos porque era muy importante, obviamente, tener de lado el público, pero también a los políticos que manejaban el presupuesto. Barbara Mikulski era una senadora de Maryland, de Estados Unidos, escribió esta carta al administrador Jan O'Keefe y le dijo: Hubble se ha vuelto el programa más exitoso de NASA desde Apolo, y no podemos matarlo a pupitrazo limpio sin tener un debate profundo y considerar que sí sea necesario. Entonces tenemos que seguirnos preparando para estas misiones, a ver si hay alguna manera que funcione. Muy bien, y en el 2006 felizmente reversaron las decisiones, decidieron hacer una misión de mantenimiento. Después de todo, la solución a la preocupación del peligro de los astronautas es tener otro listo en caso de que los astronautas determinaran que había riesgo de entrar en el mismo. Entonces siempre ya había 2. Era doble. La misión SM-4 y Endeavour estaban en stand-by, listo por si de pronto veían que era riesgoso bajar en el mismo transbordador. Sacaron CoStar y pusieron el aparato para espectrografía cósmica, COS, y sacaron de circulación el otro. El CoStar está en el Smithsonian en Washington, por si lo quieren ir a visitar, en el museo, que es el museo, la contraparte del Explora en Washington. Muy bien, entonces
el futuro, ¿qué nos espera? Muy saludable, la NASA está de acuerdo por los próximos 5 años a este nivel. Creen que lo van a mantener por lo menos hasta que sea productivo científicamente, pero se está envejeciendo. La tecnología, la vida original era 15 años, ya lleva 26, ha excedido su vida útil, y creo que en unos pocos minutos nos quedan para mostrarles el equipo. El éxito de Hubble se debe, este es el telescopio James Webb, que es el próximo que va a lanzarse, 6.5 metros, en el 2018 va a lanzarse, es mucho más grande, eso es mucho más sofisticado, no lo vamos a poner a muchos más kilómetros, va a ser automantenible a muchos kilómetros de la Tierra, va a tener más de 10 años, creemos, entre 5 y 10 años de vida útil. Básicamente va a seguir la tarea de Hubble. Hay muchas cosas en línea en internet que pueden leer, que pueden bajar. Básicamente pueden explorar ustedes las galaxias, cómo nacen las estrellas, cuáles son las propiedades de los sistemas planetarios, y la primera luz cuando era muy joven, la historia del universo. James W, el de James WST, va a ser lanzado en octubre del 2018, si todo sale bien, crucemos los dedos. Después de eso, puede empezar más ambiciosamente, y ya están tratando de hacer un telescopio de 12 metros. Este es un concepto que podrá hacer alguna vez, lo que se llama el telescopio de alta definición espacial, ya volviendo a la ultravioleta óptica, con uno mucho más grande, de 12 metros, pero todavía estamos lejos de eso. Estos son la diferencia entre el Hubble. Esta va a ser la diferencia entre el Hubble y este ambicioso programa. Hubble básicamente sería tecnología de los 70s y de los 80s. Si logramos poner este de alta definición, tendríamos una mucho mejor imagen. Lo que vamos a poder hacer en la humanidad, obviamente vamos a poder tener imágenes mucho mejores, mucho más fieles. Una de las cosas que vamos a poder hacer, o deberíamos poder hacer, si lo logramos, es tomar imágenes directamente de otros sistemas, como otros sistemas solares, si existen. Tendríamos que bloquear la luz de las estrellas y de los planetas, y podremos tener imágenes de la Tierra y de Júpiter o Venus, de otras galaxias. Si mináramos de afuera a 30 millones, a 30 años luz de distancia, 30 años luz de años luz de distancia, podríamos no solo ver imágenes de estos planetas lejanísimos, sino medir la atmósfera, mirar biomarcadores y ver si hay vida, indicación de que haya vida en esos planetas o no, y poder empezar a mirar el tema seriamente, no especulando, ni ciencia ficción, sino realmente con seriedad, mirar si estamos solos en el universo o no. Es una pregunta bien importante, ¿no?, que vamos a poder empezar a contestar. No hay garantía de que vamos a encontrar la respuesta, pero podemos empezar a trabajar con seriedad en ese sentido. Muy bien. De pronto, dentro de 20 años, para los hijos de ustedes o sus nietos, vamos a tener esta imagen en alguna revista, y espero que podamos por fin continuar dando resultados fascinantes para las futuras generaciones, para pensar en el Hubble de nuestros niños. Por ahora lo que tenemos es Hubble, y espero que siga manteniéndose allá arriba y trabajando duro por varios años más. Okay, buenas tardes. Al principio de la presentación mencionabas que tu trabajo era entre el 2003 y el 2006 y que estás analizando imágenes. Quisiera saber si hiciste algún modelo de características o algo que te ayudó a capturar esas características de tus observaciones. Lo que hice específicamente para Hubble entre el 2003 y 2006, que fue el tiempo que trabajé directamente con Hubble, apoyando lo que se llama los modos de espectroscopía a bordo del telescopio, no tanto sobre hacer imágenes propiamente, sino tomar espectros y analizar la luz, todo el tema óptico en mucho detalle. Así aprendemos sobre la astrofísica de las cosas que tenemos allá afuera, de qué están constituidas,
estrellas, qué tan lejos se están moviendo y a qué velocidad, para poder hacer esas observaciones y para interpretar los datos que vienen del telescopio. Tenemos que hacer mucho trabajo para calibrar los datos, para convertir las observaciones en cifras exactas y números digeribles e inteligibles para los astrónomos. Mi trabajo era ese aspecto. Entonces, una de las cosas que hicimos, interesante, estábamos preparando y calibrando, mirando las propiedades de lo que llamamos los prismas de la cámara 3, de la última que se montó, que se cambió. Cuando empecé en el 2003 todavía pensábamos que se iba a hacer el mantenimiento pronto, pero no se hizo. Pero hubo el desastre, entonces solo se hizo mucho después. Sin embargo, mi trabajo sirvió prepararnos para el lanzamiento de ese instrumento que finalmente se reemplazó. Me gustaría saber cuál ha sido el rol de Hubble en la misión del descubrimiento de los exoplanetas alrededor de Alpha Centauri, las estrellas más cercanas, o qué instrumento estamos utilizando para ese descubrimiento. La pregunta específica que hiciste sobre los exoplanetas recientemente descubiertos cerca de Próxima Centauri. No estoy muy seguro del rol de Hubble. Eso se utilizó utilizando una técnica diferente, utilizando más telescopios de tierra, más que espaciales, donde se mira el wobbling, el efecto de yo-yo, ¿no? De wobbling de la estrella, hay un alado gravitacional en diferentes, lo que se llama la variación de velocidad radial, y se deduce que debe haber un planeta orbitando la estrella. Así fue como se descubrió alrededor de Próxima Centauri, pues del observatorio en Chile. Realmente lo que hace Hubble es algo diferente. Lo que hace Hubble es que puede mirar básicamente la estrella, y cuando un planeta pasa al frente, por su gran precisión bloquea una parte de la luz, entonces como una especie de eclipse. Buenísimo. Lo que puede hacer Hubble es que está en el espacio y no hay la distorsión de la atmósfera, y se pueden obtener mediciones muy precisas de esta pequeñita disminución de la luz estelar, lo que puede hacer con un telescopio como Hubble. Ha sido el rol de Hubble en estudiar los exoplanetas. Me preguntaba si podía compartir con nosotros cómo se puede solicitar el tiempo, cómo podemos hacer para solicitar tiempo de Hubble. No sé, me pregunto si de pronto las grandes instituciones van a tener más tiempo, más peso, más prioridad, porque tendrán de pronto proyectos más interesantes o no. No sé si puede compartir con nosotros cómo es para solicitar. Claro que sí. La manera en que funciona, si yo quiero hacer algo con Hubble, yo escribo una propuesta, básicamente son 3 páginas de texto, donde escribo lo que quiero hacer, a ver si genero interés. Esa es la propuesta que uno escribe, y luego tengo que dar obviamente respaldo científico y técnico de cómo lo voy a hacer. Así es como se solicita, y luego se entrega la propuesta más detallada al Instituto de Ciencia Espacial. Se reúnen y tienen 1000 al año y seleccionan las mejores, no importa de dónde, las mejores. O sea, las mejores son las mejores realmente. La manera en que lo hacen, cada año llaman astrónomos de todo el mundo como una especie de panel de jueces, y hay un comité de asignación de tiempo. Se reúnen en el Instituto de Ciencia Telescópica Espacial, se leen todas las propuestas, las califican, y al final del proceso terminamos con una lista donde hay que seleccionar las 200 de las 1000 que reciben. Básicamente así es como funciona el proceso. Es una pregunta muy interesante, pero no sé, la pregunta suya si es justo siempre. Los astrónomos ahí obviamente hacen lo mejor para ser objetivos y justos en la manera en que los leen, pero en la manera en que los seleccionan y la manera en que los califican. Pero una de las cosas que el instituto ha hecho este año, por ejemplo, han tratado de aleatorizar la propuesta para que sea más objetiva. Siempre hay un investigador principal
Mi nombre está en la propuesta, pero hay otras personas también en la propuesta de otros institutos. Es como para volver un poco más parecido a un estudio ciego y aleatorizarlo. No sé si eso va a hacer una diferencia. Están tratando lo mejor de ser justos y ser objetivos, pero obviamente siempre preocupa lo que tú preguntaste, los institutos, de dónde viene. Hay uno de los mejores institutos, queda la duda del sesgo, porque de pronto saben escribir mejor las propuestas o tienen más experiencia de escribir más. Pero la idea es que realmente se base en la mejor ciencia y en la decisión más objetiva. Y ese es el fin de mi charla. Un placer, muchas gracias.